Yo quiero que cerremos allí los ojos por un momento y le pidamos su bendición. Padre amado, santo y poderoso eres tú, Señor. Tú coordinaste esta cita. Tú coordinaste, Señor, este encuentro contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Venimos sedientos, venimos hambrientos de ti, Señor. Hay una palabra que tiene que quedar consolidada en nuestro corazón. Hay, Padre, una acción que debemos hacer. Y yo te pido, amado Espíritu Santo, que a medida que la palabra vaya siendo entregada, tú vayas poniendo en cada uno de tus hijos la palabra justa, la acción justa, el pensamiento justo, Señor, que va a finalmente ser puesto en práctica. Dios mío, gracias. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que es limitada. Señor, trae la unción de tu Espíritu para entender la profundidad de tus palabras, para entender y recibir la autoridad con la cual es compartida, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de la palabra. Tú eres la palabra encarnada, Señor Jesucristo. Por eso eres llamado el Verbo. Por eso eres llamado la acción, el movimiento. Aleluya. Y hoy día, Señor, es lo que te hemos orado, es lo que hemos pedido, es lo que hemos intercedido. La acción y el movimiento de tu Espíritu Santo en medio de tu casa, en medio de tus hijos, Señor. Oh Dios del cielo, unimos nuestros corazones al sentir del Espíritu Santo. Donde quiera que haya un hijo, una hija en este momento, expectante a su porción, te unes ahora al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor, y tú traerás vida y tú provocarás, Señor, un camino abierto y una puerta abierta que nadie podrá cerrar jamás. En el nombre poderoso de Jesús, nos adentramos en las Escrituras para encontrar al Cristo vivo, al que reina para siempre, al dueño de nuestro ser. Alabado sea el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Oh, poderoso es. Estamos en la presencia de nuestro Rey. Estamos delante de nuestro Rey Jesucristo. Oh, poderoso, poderoso. No sé si logras sentir y percibir su presencia, pero ha caído fuerte sobre nosotros. Oh, poderoso Rey. Cuánto te gozas en darte a conocer a tu pueblo. Cuánta alegría hay en tu corazón, amado Jesús, por este encuentro contigo. Oh, hemos depositado nuestra confianza en tu palabra, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentirnos. Oh, porque tú eres verdadero, Señor, y en tu boca solo hay palabra de verdad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hemos venido encontrándonos con Cristo en su caminar. Hemos venido siguiéndole la huella, siguiéndole los pasos en sus ministraciones, conociendo su corazón, conociendo su propósito, que es tu propósito, que es mi propósito. Aleluya. Y es así como hoy día llegamos, ¿cierto?, a la última parte. Y como yo me parece que el domingo pasado le dije, es un resumen, es un compendio. El yo he venido que hemos visto, que vamos a ver. Y además hay un yo he venido que encierra una promesa. Y es lo que vamos a ver hoy día. Aleluya. Gracias, Señor. Miren, Jesús, ¿cierto? En todos los 8 yo he venido que estuvimos relatando, que estuvimos hablando, Él se presentó. Él dijo, yo he venido. Y habló de su propósito. Y con eso enrostró lo que hasta ese momento se sabía de Dios. Lo que hasta ese momento nosotros conocíamos de Él. También fue confrontado.
Pero este yo he venido no vino directamente de la boca de Cristo. Y eso es lo que lo hace más interesante. Porque es fácil uno hablar de sí mismo. Pero cuando alguien habla de ti y habla bien de ti, ¿qué es lo que sientes tú? ¿Te sientes contento? Si alguien habla bien de ti, Cristian, ¿cómo te sientes tú? Tú dices, chuta, algo bueno estaré haciendo, ¿cierto? Si alguien habla bien, si alguien entendió con esta revelación, ¿cierto? Con esta palabra, aquel que lo dijo, está demostrando que entendió y que conoció a Jesús. Amén. Verdaderamente. Y dentro de los 12 que caminaron con Jesús, hay uno que siempre se destacó. Y no necesariamente es el Pedro revoltoso, impulsivo. Pero había uno que lo conoció en intimidad. Y que se llamó Juan. Y Juan era el discípulo amado. Y todos sabían que era el discípulo amado. Y nadie le podía hacer bullying por eso. Y nadie se podía poner envidioso de Juan. Porque los otros le decían, este es el discípulo amado de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan recostaba su cabeza en el pecho de su maestro. Cosa que no hacía ni Pedro, ni Bartolomeo, ni ninguno de los otros. Juan era sensible. Juan fue quien tuvo la revelación del Apocalipsis cuando fue anciano. Juan fue el que dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Cristo. A él se le reveló la preexistencia de Cristo. Y no fue por casualidad, fue porque él se metió en la intimidad con su maestro. Fue porque él aprovechó todos los días y todas las noches que estuvo en compañía de Jesús. Se impregnó de Jesús, se impregnó de su unción, de su corazón. Por eso que el evangelio del apóstol Juan es tan poderoso. Porque te muestra en la intimidad al Hijo de Dios, te lo muestra en su humanidad, pero también en su gloria. Aleluya. Y el apóstol Juan lo vivió. La Biblia dice, y de repente equivocamos, porque decimos, cuando Jesús fue apresado, todos los discípulos huyeron. Eso no es exactamente verdad. Hubo uno que se quedó a los pies de la cruz. Hubo uno que acompañó a su madre ahí cuando vio a Jesús muriendo en la cruz. Hubo uno que no salió arrancando patitas para que te quiero. Hubo uno que no podía soportar, pero dijo, yo tengo que estar con mi maestro. Y si tengo que morir, bueno, que muera. Y él presenció la crucifixión de Cristo y estuvo allí. Y Jesús lo vio, su discípulo lo acompañó. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Amén. Bendito, gloria a Dios por nuestro hermano Juan, amén, que fue el único valiente que estuvo allí a los pies de la cruz de Cristo. Amén. ¿Se imaginan cómo se partió su corazón de ver a Cristo morir en esa cruz? A su Cristo, a su Jesús, a su Maestro, que él sabía que era su Mesías. Y Jesús lo vio y le hizo el encargo más hermoso. Cuida de mi madre, cuida de mi mamita. Ahí, mujer, ahí está tu hijo. Yo ya no voy a poder estar contigo para cuidarte, pero te dejo en manos del mejor. Te dejo en manos del que te va a cuidar como yo te hubiera cuidado, mamita. Si Jesús también amaba a su madre. Aleluya. Y le dijo, varón, ahí está tu madre. Juan, cuida
de mi madre. Qué tremendo, porque había confianza. Había confianza entre Jesús y Juan. Por eso que el Señor, wow. Por eso que cuando el Señor tiene esa conversación con Pedro, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y después le dice, Pedro, un día ya no te vas a poder ceñir tú solo. Alguien va a venir, te va a ceñir y te va a llevar a la muerte. Y le estaba hablando acerca de la muerte con la cual él iba a glorificar al Señor. Y entonces apareció Juan y Pedro le dijo, ay, este también va a morir así. Le dijo, ¿qué te importa a ti, Pedro? ¿Qué te importa a ti cómo va a morir Juan? Mi Padre quiere que él siga vivo, y si quiere que siga vivo por siempre, va a seguir vivo por siempre. Porque aunque los romanos trataron de matarlo, no lo pudieron matar. Aunque lo pusieron en el aceite hirviendo, quemado, echando una sopaipilla al aceite, una papa frita, que en vez de meter la papa metiste el dedo. A Pedro lo hirvieron en aceite, lo hirvieron en aceite. A vista y paciencia de todos los romanos. Y salió vivo, vivo. Porque el propósito de Dios era que él siguiera vivo, porque tenía cosas todavía que hacer más grandes y poderosas. Él murió de viejito, después de recibir la gran revelación del Apocalipsis. El Señor lo mandó a la iglesia porque tenía que seguir enseñando. ¡Qué tremendo! La vida del apóstol Juan es conocer a Jesús a través de Juan. Y Juan escribió epístolas también para la iglesia. Y en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan 3:8, él se mandó una frase que resumió todo su caminar con Cristo. Todo lo que significó conocerlo. Y dice así en la segunda parte del versículo, dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Aleluya. Vino para destruir las obras del diablo. Y él dio testimonio de su Cristo. Por eso yo he venido a destruir las obras del diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Por eso que hoy día es tan importante este encuentro. Porque si algo he estado pidiendo yo y las intercesoras han estado pidiendo, es que el Espíritu Santo te descubra las obras del diablo que están en tu contra. Las obras que el diablo ha levantado en este tiempo. Las obras con las cuales el diablo está atacando a su iglesia y te ataca a ti y a mí. Por eso que durante el desarrollo de esta predicación, el Espíritu Santo tiene un envío. Y tiene que mostrarte las obras que están ahora activas en contra tuya. A ti te las tiene que mostrar, no a mí, a ti. Yo le dije, Señor, yo tengo las mías, las propias. Así que a cada uno, Señor, tú tienes que hablarle a cada uno. Porque yo estoy preocupada hoy día de las mías. Aleluya. Y vamos a ver a qué se refería Juan cuando dijo vino a deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son las acciones que realiza Satanás para contrarrestar la obra de Dios. Las obras que hace Satanás son todas sus acciones que las vamos a conocer, que son hechas para contrarrestar la obra que Dios tiene que hacer en ti. La obra que Dios quiere hacer en la iglesia, la obra que Dios quiere hacer en las naciones, va de lo pequeño a lo mayor.
Satanás estaba muy ocupado en las obras de este mundo cuando apareció Jesús. Pero cuando apareció el Hijo de Dios manifestado, su obra se intensificó. Que podríamos haber dicho, uy, apareció el Hijo de Dios, se fue a esconder. No. Intensificó su maldad. Vamos a verlo, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Él, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, no trepidó en encontrarse con él. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Satanás conoció la debilidad, dijo, este ya le dio el hambre. Vamos por ahí, por su debilidad. Pero Jesús le dijo, yo puedo tener hambre, pero tengo más hambre de la palabra de mi Padre. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Satanás dijo, este me respondió con la Escritura lo voy a tratar de tentar. Lo que le dijo Satanás era mentira, no, era verdad. El Salmo 91 dice, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hablando de los ángeles. Ángeles enviados a proteger a sus hijos, a su pueblo. Pero Jesús le dijo, le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Oye, fíjate con quién estás hablando, pues. No estás hablando con cualquiera. Fue una parada de carro en seco. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Algunos dicen que era el Everest, algunos dicen. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y uno podría decir, wow, ¿y este qué se creyó? ¿Se creyó el dueño? Señor, dueño de los reinos del mundo, del sistema mundial. Él anhelaba la adoración. La Biblia dice cuando habla acerca de quién era este ángel creado por Dios, dice que él estaba constantemente en la presencia del Dios Altísimo, que él ministraba allí donde los demás no entraban, que él recibía la adoración, ¿cierto? Recibía la adoración y tenía que presentarla delante de Dios. Pero él anhelaba esa adoración para sí mismo. Y él tuvo la patudez o desfachatez de decirle a Jesús, todo esto te doy. Porque sabía que Jesús tenía su parte humana. Sabía que Jesús era tanto hombre como era Dios. ¿Querrá Jesús, con todo esto de que sabía que era el Mesías, tomar los reinos del mundo?
Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¡Aleluya! Entonces Satanás, ¿cierto?, intensificó su obra cuando Jesús aparece en la escena. Ni siquiera a él lo dejó tranquilo. Él era el que influenciaba, ¿cierto?, a las masas, influenciaba a los fariseos para que le hicieran daño a Jesús. Trató de matarlo cuando era pequeño. Pero el ángel del Señor, ¿cierto? Gabriel le avisa a José, huye a Egipto con María y con Jesús, porque Herodes va a querer matar al niño. Y si no le avisan, lo matan. Satanás sabía que en Jesús estaba el cumplimiento de la profecía del Mesías. Y él había estado atento a las edades, a los tiempos, a las generaciones. Porque a él no se le pasa una. Está atento. Entonces él sabía que debía, porque le convenía, que Jesús abortara su plan. Si lograba hacerlo caer, si lograba que pecara, si lograba desanimarlo tanto que perdiera de vista su propósito, él vencía. Satanás vencía al Hijo de Dios. Lucas 4:41. Lucas 4:41. Dice, muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Amén. Los demonios reconocieron a Jesús. Amén. Lo conocían. Sabían que si había un enfrentamiento, ellos salían perdiendo. Entonces Satanás intensificó su actividad en la tierra. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el poder y la presencia de Jesús destruyen las obras del diablo. Su poder y su presencia. Satanás no lo resiste. Por eso que es tan importante que como hijos de Dios permanezcamos en su presencia. Porque Satanás no puede contra la presencia del Rey. No le queda otra que agachar la cabeza aquel que lo venció, ante aquel que lo venció. Aleluya. Vamos a ver el contexto de esta declaración en la cual el apóstol Juan dice esta tremenda verdad acerca de Jesucristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Primera de Juan, entonces, capítulo 2, versículo 28 en adelante hasta el 3:10. En este contexto, el apóstol Juan está hablando acerca de que los hijos de Dios deben vivir como hijos de Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él.
Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, si estas palabras no te animan, no sé con qué podría animarte el Señor. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y aquí se mete en el tema. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. O sea, si decimos que vivimos con Cristo, si decimos ser hijos de Dios, si decimos estar esperando y aguardando su venida, entonces no deberíamos pecar. Eso es lo que está diciendo Juan. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Juan dice lo siguiente: mira, si verdaderamente conoces al Hijo de Dios y entiendes lo que Él hizo en la cruz, entonces tú voluntariamente jamás vas a querer pecar. Amén. Aleluya. Tú no vas a querer pecar. Amén. Así es. Tú no vas a querer ofender al Señor, que es santo y puro. Amén. Tú no vas a pisotear su sangre. Eso es. Así es. Y hace el contraste. Pero el que peca, el que es hijo de Dios y sigue pecando, ¿qué es lo que me está a mí demostrando? Que no ha conocido a Dios. Que no ha conocido realmente al Señor. No entiende quién es Dios. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Escuchen, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, el contraste, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¡Uy, esto es fuerte! Porque se supone que como hijos de Dios pertenecemos a Dios. Pero Juan está diciendo, si ustedes siguen pecando, pertenecen al diablo, no a Dios. Y ahí es donde uno dice, ¿cuántos equivocados hay en las iglesias? Creyendo ser hijos de Dios, la verdad es que le pertenecen al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¡Aleluya! Hay esperanza, hay un poder, hay una sangre preciosa que vence la maldad del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Y la vida de Dios no produce pecado, ¿cierto? Así que no pueden seguir pecando. No pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar, ya con esto que dijo Juan, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Está pensando lo mismo que yo? Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Qué tremendo.
todo el que sigue pecando, el que no hace lo correcto, todo aquel que no ama a su prójimo, claramente no es hijo de Dios, aunque lo crea, aunque un día haya confesado a Jesús. Su fruto dice que no es hijo. Y si lo dice la palabra, entonces es verdad. Aunque a uno le duele y le duele la guata, es verdad. ¡Qué tremendo! Juan estaba hablando de la santidad personal que tú y yo tenemos que conservar y que tenemos que procurar afianzar en nuestra vida. El que es hijo de Dios vive en justicia, dice. Es justo, porque el Señor es justo. Aquellos que viven en pecado continuo y que no se arrepienten, porque aquí el arrepentimiento es fundamental, no se arrepienten, muestran ser hijos del diablo. ¿Por qué? Porque empiezan a reflejar la naturaleza del diablo, la naturaleza de maldad. El que tiene a Cristo habitando en él no continúa pecando, pues. Porque Cristo actúa en él destruyendo las obras del diablo. Cristo actuando a través del Espíritu Santo en nosotros destruye las obras del diablo cuando nosotros no andamos en pecado. Estas obras satánicas ya no tienen cabida en el corazón del creyente. Y eso garantiza que seguimos en un proceso de santificación. Si el Hijo de Dios deja de pecar, si el Hijo de Dios empieza a hacer lo que es recto, lo que es correcto, lo que la palabra de Dios ordena hacer, si el Hijo de Dios empieza a honrar al Señor, siendo justo, siendo puro, entonces el Espíritu Santo de Dios, por gracia de Cristo, actúa en él y lo libra de las obras del diablo. Porque es algo que no podemos hacer por nosotros. Necesitamos la acción del Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son estas obras? ¿A qué se refiere Juan con estas obras del diablo? Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan, cuando nos relata la vida de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 44. Bueno, desde antes, más atrásito, él empezó a enfrentar a los líderes religiosos, ¿sí? Y específicamente en ese versículo 44, dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Este fue Jesús hablándole a la gente, a la multitud, ¿sí? A los estudiosos, ¿cierto? A los religiosos de la época. Porque él hace poquito había dicho que él era la luz del mundo. Había, ¿cierto?, dado una advertencia diciendo de que él era el Hijo de Dios, que él era el que venía a dar luz a los que estaban ciegos y en tinieblas. Amén. Entonces, muchos se habían ido y otros habían oído las palabras de Jesús y se habían quedado con él. Pero entonces Jesús, ¿cierto?, le dice a esta multitud que se quedó con él, porque siempre habían grupos que se iban quedando, otros que se iban yendo. Le dice en el versículo 31,
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos. Sí, y ese sí es condicional. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Entonces estos religiosos dijeron: pero Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué hablas de libertad si no somos esclavos? Les digo la verdad, dijo Jesús, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Amén. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero sí un hijo. Sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Ellos decían: hoy, pero si venimos de la simiente de Abraham, nunca hemos sido esclavos. No, son esclavos del pecado. Para eso vino el Hijo del Hombre, para libertarlos de la esclavitud del pecado. Acuérdense que Él dijo: yo soy la verdad. La verdad es la que los liberta. Aleluya. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y este padre es con minúscula. Cuando él dice: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, es con mayúscula, está hablando de su Padre Celestial. Pero cuando les dice: pero ustedes siguen el consejo de su padre, es con minúscula. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Y aquí es donde todo el mundo se le tiraba encima. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre con minúscula. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron, y con esto ofendieron a Jesús. Porque los fariseos decían que él era hijo ilegítimo de José. Porque él decía ser hijo de Dios. ¿Cómo iba a ser hijo de José? Entonces María había cometido pecado. Y los fariseos lo trataban de hijo ilegítimo. Por eso le tiraron esto encima. Nosotros no somos hijos ilegítimos como tú. Respondieron: Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. ¡Wow! Juan escuchó esto, lo vio allí en primera persona, en vivo y en directo. Por eso que después en su epístola él dice: muchos dicen ser hijos de Dios y no lo son. Y se toma de esto, de las obras del diablo.
según Jesús, algunas de estas obras, porque después siguió hablando de él en otros pasajes, pero según este versículo, algunas obras del diablo son el asesinato y la mentira. Esto resume el carácter del diablo, asesino, homicida, desde el principio, padre de mentira, en él no hay verdad. Ese es el carácter del diablo y allí están sus objetivos. Él obra, Satanás obra para ver a la gente destruida e ir al infierno. Eso es asesinato. La muerte eterna, la muerte segunda, la segunda muerte, como sale ahí escrito en el Apocalipsis. Es asesinato espiritual. Él es homicida desde el principio, dijo Jesús. Y además, él desea engañarlos para que se destruyan a ellos mismos. Autodestrucción del ser humano, ¿no es lo que vemos continuamente? Autodestrucción. Y ahí es donde trabaja con la mentira. Están presentes el homicidio y la mentira desde el jardín del Edén. Las obras del diablo en nuestras vidas, ¿cierto? Según Efesios, dice que nos hicieron caminar en delitos y pecados. Vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios 2, 1 al 5. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Dónde actúa el espíritu de Satanás? En el corazón de aquellos que se niegan a obedecerle. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Decimos amén? Amén. Todos vivíamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Aleluya. Solo por la gracia. Porque estábamos muertos en las obras del diablo, en delitos y pecados. Las obras del diablo afectan a la humanidad, a todos, desde el punto de vista moral, físico, intelectual y espiritual. Las obras del diablo afectan a todo ser humano. En estos 4 ámbitos. ¿Cómo lo afecta moralmente? El diablo atrae a la gente a pecar, haciendo que el mal parezca atractivo, inofensivo, atrayente, para que la gente escoja hacer el mal y no la obediencia a Dios. Moralmente, cierto, Satanás ataca el corazón del hombre. La moralidad, esa diferencia entre lo bueno y lo malo, y hace aparentar que lo malo es bueno. Y lo pone atractivo, lo pone codiciable, lo pone deseable, ¿sí? Para que la gente escoja hacer el mal y no el bien. Vamos al libro de Santiago. Santiago 1:14 dice, 1:14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nos seduce Satanás, seduce a la humanidad, la arrastra hacia el pecado. Como en cada uno de nosotros hay maldad,
Porque Jesús dijo, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él toma de lo que hay en nosotros y lo hace aparecer como algo deseable, como algo bueno, algo que necesitas satisfacer, algo que tienes derecho a vivir. ¿Ve que estamos en los tiempos de los derechos? Tienes derecho a sentirte bien, derecho al placer, derecho, ¿cierto?, a tener más, derecho a ser más. Y en eso está todo lo que significa la ambición, la envidia, el orgullo, el engaño, porque para llegar a tenerlo pasa por sobre lo que sea moralmente bueno, ¿cierto? Entonces, Satanás afecta a la humanidad moralmente, como dijo el profeta, ¿cierto? Que dijo que todo lo bueno iba a ser llamado malo y todo lo malo iba a ser llamado bueno. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Tal cual. Esta es una obra del diablo en la sociedad. Es una obra del diablo en la mente de la gente. Ahora, ¿cómo afecta Satanás físicamente a la humanidad? Físicamente el diablo puede infligir enfermedades y trata de usar los problemas físicos para hacer que la gente maldiga a Dios. Muchas de las enfermedades tienen origen en Satanás. No todas son por pecado, no todas vienen del infierno, pero sí, Él es la fuente de la enfermedad, porque Jesucristo es la fuente de la salud. Entonces Él enferma a la humanidad. Lo hace porque tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Job y Job fue infligido por Satanás. ¿Le pidió permiso a Dios? Sí, pues. Porque Job era un hombre justo. Pero Dios le permitió que lo tocara. ¿Y qué es lo que esperaba? ¿Cuál era el propósito de la enfermedad? Para Satanás era que él maldijera a Dios. Le dijera, ¿viste? Tócale su cuerpo y hasta ahí le va a llegar la buena onda contigo a Job. Hasta ahí nomás va a llegar que te levanta las manos y que te da la gloria y que es justo. Tócale el cuerpo nomás y vas a ver el corazón de Job. Como Dios conocía a Job, dijo, ya pues, tóquelo, pero no tome su alma. Amén. Hágale lo que quiera, pero no toque su alma. Job 2, del 4 al 5, dice, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que quiere hacer Satanás con las enfermedades en los cuerpos. Que la gente maldiga a Dios. Que la gente no vea la misericordia de Dios. Que no pueda conocer la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando leíamos la semana pasada en Isaías 53, más por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces Satanás quiere hacerle daño a la humanidad. Él es homicida y es padre de mentira. Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Dice así. Miren, lo vamos a leer desde el 10. Cierto día de descanso mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, era uno de esos días, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha.
¿Cuál era el origen de la enfermedad de esta mujer que estaba encorvada? Un espíritu de enfermedad. Un espíritu que no dejaba que ella se enderezara. Imagínense lo que es 18 años encorvada. ¿Ha visto esas personas que no pueden levantar su cabeza, que quedan sempiternamente mirando el suelo? Qué terrible. En este caso, esta mujer estaba siendo afligida por un espíritu inmundo. Entonces, Satanás trata, ¿cierto?, de usar los problemas físicos para hacer que la gente maldiga a Dios y empiece a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Pues yo no le importo a Dios. No me hable de Dios y mire cómo yo estoy con este cáncer. Satanás trata de robarle la fe a las personas a través del sufrimiento en su cuerpo. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso que aunque esa persona esté oprimida, porque habla de su opresión, habla desde su sufrimiento y lo hace con legitimidad. Pero hay que entender que el Señor vino para deshacer esa obra de maldad. Cuando Jesús vio a esta mujer, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Porque Él no pasó por alto la necesidad de esta mujer. Porque aunque podía solo mirar el piso y quizás levantar un poco la mirada, Jesús la llamó y le dijo, apreciada mujer. Aleluya. Estás sanada de tu enfermedad. ¿Cómo alabó ella a Dios? Aleluya. Satanás tiene a mucha cantidad de población mundial bajo el yugo de la enfermedad. Pero como cuando sanó al joven, cuando le dijeron, este pecó él o pecaron sus padres, él dijo, ninguno de los dos. Él está así para que se manifieste la gloria de mi Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso cuando te aparezca un enfermo, no dejes de orar. Porque si Jesús dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo, entonces tú también tienes que decir lo mismo. Yo también he venido a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuán grande el amor de nuestro Rey, que no nos deja perecer. Vino para darnos salvación, sanidad y libertad. Aleluya. ¿Cómo afecta a Satanás intelectualmente a la humanidad? Las obras del diablo. El diablo seduce a la gente para que caiga en el error, enseñando falsas doctrinas. Intelectualmente, Satanás toma la mente de las personas y las engaña. Primero de Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. De demonios mismos. Entonces Satanás, ¿cierto?, seduce a la gente para que caiga en el error a través de las falsas doctrinas. Él arroja dudas, tira las dudas, porque sabe que si son recibidas, esa duda va a empezar a carcomer la fe. Arroja dudas y mantiene a los incrédulos intelectualmente ciegos
Su mente está enceguecida a la verdad espiritual y al evangelio. Eso es lo que hace. Enceguece a las personas. Les pone velos donde no puedan ellos entender y recibir la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice así: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. La gente que se pierde no la ve, no ve la verdad, están ciegos. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. No pueden ver a Dios porque Satanás los ha enceguecido. Mientras más conocimiento, mayor es la ceguera. Romanos dice, ellos diciendo ser sabios se volvieron necios. Mientras más conocimiento tienen en el mate, más reniegan del Señor. Y eso es una obra de Satanás en la mente. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y debemos orar para que haya apertura, para que sea retirada la venda de los ojos, para que les ilumine Cristo, puedan escuchar la verdad de la salvación. Aleluya. Satanás también organiza distracciones y promueve la confusión, que hace que la gente actúe de forma precipitada, irracional y tonta. Promueve distracciones, los lleva a cosas superficiales, les embola la perdiz, ¿cierto? Como decimos los chilenos. Los confunde. ¿Para qué? Para que se equivoquen. Para que cuando tengan que decidir, metan la pata hasta el fondo y ojalá que nunca salgan de ahí. Satanás intelectualmente ciega a la humanidad. Incluso utiliza personas muy carismáticas, pero necias, para fomentar sus engaños. Los hace aparecer tan verdaderos, tan parecidos a la verdad, que el que no está firme cae. Cae, lo seduce. Y cuando él logra tomar una mente, ¿cierto? Allí gobierna. Satanás empieza a gobernar la mente. Entonces todo el proceder de esa persona va a ser continuamente agradarlo a él, agradar a Satanás. Creyendo, porque aquí es donde está el engaño, creyendo, haciéndole creer que se está autoagradando. Pero está agradando a Satanás. ¿Cierto? ¿Cómo ataca espiritualmente Satanás? El ataque espiritual. Él aprovecha cualquier oportunidad para arrebatar la palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona. Él no va a perder el tiempo. Él trata y aprovecha cualquier oportunidad para arrebatar la palabra que fue sembrada. Vamos al libro de Mateo. Jesús habló de esto en una de sus parábolas. Mateo 13, versículo 19. 13, 19. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Aquí Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador, hablando de los distintos tipos de terreno. Cada terreno representaba un tipo de persona y las semillas representaban la palabra de Dios. Entonces, él dice que vino el sembrador, tiró la semilla, parte de esas semillas cayeron junto al camino.
Y dice que vinieron los pájaros y se comieron esa semilla. Cuando Él le explica a los discípulos en profundidad qué significaba esta parábola, ¿cierto? Él les dice, las semillas que cayeron en el camino representan a personas, a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, como no lo entendieron, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en ese corazón. ¿Cierto? Entonces, este no entender no tiene que ver con que la persona no tenga capacidad mental. No está hablando de un retrasado mental. No está hablando de alguien con problemas de aprendizaje. No. No está hablando de ese tipo de persona. No es por incapacidad intelectual, sino que no lo entienden porque no desean entender. No entienden el Evangelio porque ellos cierran su mente, porque no les interesa, porque no quieren que esa palabra, como decíamos la semana pasada, les alumbre su oscuridad. Lo que ellos tienen guardadito. Ellos cierran su mente al Evangelio porque los descubre. Y como no quieren dejar de pecar, entonces no entendemos. No entiendo nada. No quiero entender. Esa es la verdad. El malo aquí o el maligno es Satanás. Y dice que arrebata la semilla. Porque esta persona, al no querer entender, le da permiso a Satanás para que agarre esa palabra y la arranque. La arranque de su mente, de su corazón. Le permite a Satanás hacer esto. ¿La culpa es del Señor? No. ¿La culpa es del diablo? Tampoco. Él aprovecha la oportunidad. La culpa es de la persona que no quiere abrir su corazón, que no quiere darse por enterado que es pecador. ¿Se acuerdan a quién vino Jesús? Así es. A los que se reconocen pecadores. Por eso que estas personas, ¿cierto?, son como eso. Vino el maligno, les quitó la palabra. Claro, porque ellos cerraron su mente, cerraron su corazón. Qué importante entender esto. La persona oyente no lo permite porque no está interesada. No le interesa el Evangelio. Ellos permiten que sea arrebatada esa palabra. Espiritualmente, esa es una de las obras espirituales que hace Satanás. Pero el diablo también desea atacar a los creyentes, ¿cierto? Desea atacarnos a nosotros, por supuesto. Yo creo que con mayor ahínco contra nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y bueno, y ahí sigue la conversación, ¿cierto?, acerca de su negación. Venía la negación, claro. Venía ese momento, Jesús lo sabía. Y por eso le dice, pucha, Simón, Satanás aquí los va a agarrar y los va a zarandear de un lado para otro, pero a ti en forma especial. Pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti porque sé lo que vas a sufrir. Para que tu fe no te falle, no te falte. Y aunque tengas que pasar por eso, cuando vuelvas a mí, vengas fortalecido. Y tu vivencia fortalezca a tus hermanos. Aleluya. Entonces Satanás los pide, claro que nos pide, pues.
Yo quiero zarandear a esta iglesia. Yo quiero removerlos. Pero tenemos un intercesor en los cielos. Jesucristo está orando por nosotros. Jesucristo está clamando por nosotros para que nuestra fe no falte, para que sigamos siendo fieles. No importa lo que veamos a nuestro alrededor, no importa lo que Satanás ruja y ruja. Él es un cachorro comparado con el león de la tribu de Judá que ruge por esta casa, que ruge por esta iglesia. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Qué poderoso eres, Jesucristo. Satanás tratará de hacer que los creyentes no sigan a Cristo para alejarlos de su propósito. Su propósito principal, que consiste en dar gloria a Dios y hacer avanzar los propósitos y los planes de Dios en esta tierra. Satanás entonces tratará de estorbar, tratará de sacarlos, tratará de hacer todo lo que esté en su mano para alejarlos del propósito. Si Satanás puede hacer que nuestro amor por Cristo se enfríe, ¿cierto? Como es la demanda que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿cierto? Le dice, una sola cosa tengo contra ti, porque en lo demás te he sacado puros 7. Pero con esto reprobaste el año. Perdiste tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Ya no haces las cosas que hacías al principio, de lo que estábamos hablando. Ya no haces lo que hacías al principio, que venías a la casa de Dios contento, con alegría. Ya no amas, ya no me amas como me amaste en el principio. Te da lo mismo llegar solo y no haber invitado a nadie. Satanás logra, porque lo logra, y eso es lo peor, Betsa. Logra hacer que el amor de los hijos se enfríe. Porque se lo permitimos. Si Él toma lo que tú le das, Él toma lo que tú le das. El hombre en el jardín del Edén le entregó la autoridad que Dios le había concedido cuando le dijo, ahora tú enseñorea, sojuzga, todo te va a obedecer, tú eres el administrador de todo. Y Satanás le entregó esa autoridad, Adán le entregó esa autoridad a Satanás. Él toma lo que tú le das, lo que yo le doy, y eso usa. No anda inventando cosas porque él no puede crear nada. Él no es creador como Dios. Toma lo que tú le das. Y con eso trabaja y con eso te destruye. O sea, dejemos de darle al diablo, pues. Dejemos de darle entonces. Entonces Satanás puede hacer que nuestro amor se enfríe. También puede hacer que dejemos de amarnos unos a otros. Ay, ahí es donde es lo que más le gusta, pues. Que no nos amemos, porque el segundo mandamiento, dijo Jesús, era ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan 13, versículos 34 al 35, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros sea la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Satanás quiere enemistar al cuerpo de Cristo. Quiere que nos opongamos los unos a los otros. Quiere que le encontremos la yaya al hermanito. Quiere que estemos hablando y hablando y hablando de nuestro hermano en vez de estar orando y orando y orando por nuestro hermano. Satanás quiere destruir la unidad de la iglesia. Si logra
por un lado, que dejemos de amar a Cristo como lo amábamos antes, y por otro lado, logra que dejemos de amarnos los unos a los otros, entonces perderemos nuestro testimonio ante el mundo y desagradaremos a nuestro Padre Celestial. Porque es el amor a Dios y el amor al prójimo lo que nos hace verdaderos discípulos delante de los ojos de los demás. Si Satanás puede inducirnos a tener adicciones, y estamos hablando de hijos de Dios, no estamos hablando de gente inconversa, pero si Satanás puede incluso a los hijos llevarlos a adicciones escondidas, como el sexo, la pornografía, el alcohol, las redes sociales se han vuelto una adicción. El entretenimiento, todo lo que le dé placer. Si logra hacerlo, entonces nos atrapa. Y como decía aquí el apóstol Juan, nos hace esclavos del pecado para que no podamos estar en comunión con Dios. Porque entre Dios y el pecado no puede haber comunión, por más que tú seas hijo, por más que yo sea hija. Si estoy dominada por el pecado, mi comunión con Dios está cortada. Amén. Se abre el circuito, Josías, cuando hablábamos de los circuitos. No se va a prender nunca la ampolleta, ¿cierto? Entonces, debemos cuidar esa comunión con Dios. Nada se debe interponer entre Dios y tú. Nada, no puedes darle cabida, porque el diablo anda buscando por dónde cortar tu comunión con Dios. Él quiere hacer que los hijos que fueron libertados vuelvan al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo decía, ya pues, si ustedes fueron libertados, entonces no se vuelvan a poner el yugo de la esclavitud, porque ya fueron hechos libres. Las obras del diablo, entonces queda súper claro que son para contrarrestar la obra de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere afirmar tu fe, Él quiere darte crecimiento, Él quiere edificarte, Él quiere prepararte y usarte. Aleluya. Pero Satanás se opone a todo eso. Siendo un asesino, como decía ahí Juan 8:44, ¿cierto? Que él era asesino desde el principio. Satanás trabaja en contra de Dios porque Dios es vida. Amén. Todo lo que tenga que ver con protección a la vida, él lo quiere destruir. Y ahí tenemos el aborto. El aborto es interrumpir una vida. Y eso es parte de la cultura de la muerte, porque Satanás se opone a la vida. Siendo un mentiroso, Satanás trabaja en contra de Dios porque Él es la verdad. Él es el primer mentiroso porque fue quien lanzó la primera mentira, ¿cierto? Plantó la semilla de duda en la mente de Eva en el jardín del Edén. Y luego contradijo las palabras de Dios cuando le dijo, no moriréis, ¿cierto? En la vida de los incrédulos, la obra del diablo es impedir que lleguen a la fe salvadora de Cristo, haciendo que experimenten la segunda muerte, que es la muerte eterna. Eso es lo que Él quiere lograr con los incrédulos. En la vida de los creyentes, la obra del diablo es tentarlos continuamente a pecar y así empañar la eficacia de Cristo en el mundo, porque Cristo nos tiene a nosotros aquí. Entonces sabe que si nos hace pecar, nosotros dejamos de ser servidores de Cristo, nos volvemos esclavos de nuevo del pecado. Afortunadamente, ¿cierto? Para nosotros Jesucristo vino para destruir estas obras del diablo. Mira, cuando se acercaba el momento de su arresto de Jesucristo y posterior crucifixión, Jesús habló
En Juan 12:31. En Juan 12:31. No, me equivoqué de cita. La tengo acá, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba diciendo, ¿cierto?, que con su obra en la cruz del Calvario, el reinado de Satanás, el poderío de Satanás quedaba subyugado a la obra de redención de la cruz. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Fue Jesucristo en la cruz del Calvario que destruyó este afán de Satanás, ¿cierto? Mire, Satanás era un ángel que se rebeló contra Dios y él gobierna este mundo. Él es un ser real y no es algo simbólico, como quiere decir la gente. Y continuamente se opone a Dios y a sus seguidores, ¿sí? Él trató, ¿cierto?, intentó y persuadió a Eva en el jardín del Edén a pecar. Intentó hacer lo mismo con Jesús, como veíamos, pero con él no le resultó. Amén. Así es. Lo tentó, pero Jesús no pecó. Amén. ¿Cierto? Jesús venció al tentador. Entonces, como Jesús venció al tentador y todo lo que él hizo, él lo pasó para su iglesia, la iglesia, tú y yo vencemos al tentador. Tenemos el poder para hacerlo. Debido a la victoria de Cristo en la cruz, entonces las personas pueden liberarse del reino de oscuridad espiritual donde gobierna Satanás. Y aunque Satanás tenga poder, Jesucristo es más poderoso. Aleluya, gloria al Señor. En la cruz Jesús realizó cosas sorprendentes. Mira, tomó el castigo por nuestros pecados, nos dio su justicia. Por lo tanto, el diablo no tiene poder sobre el destino de los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el diablo, esto no significa que el diablo no pueda tentar a un cristiano a pecar y lo logre, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, la muerte de Jesús, que cargó en Jesucristo toda la ira de Dios, que debía ser en contra nuestra, ¿cierto? Entonces, esa acción, ese acto de Cristo en la cruz, nos liberó del pecado y de la consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan que él decía, yo no vine a condenar, sino que vine a salvar? Aleluya, gloria a Dios. Y aunque Satanás pueda tentarnos y pueda hacernos caer en el pecado, dice la Biblia que podemos arrepentirnos. Aleluya. Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Si alguien ha pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay arrepentimiento. La muerte de Jesús no solo destruyó las obras del diablo en relación con nuestro destino eterno, sino que proporcionó nuestra santificación personal. Aleluya, para que ya no permanezcamos esclavos del pecado. Los creyentes, mira, a los creyentes les fue dado el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que habita en nosotros y nos conduce a ser semejantes a Cristo para que podamos imitar su conducta, su mente, su propósito, y eso nos aleja del pecado. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que nos sella. Y el diablo no puede apartarnos de las promesas que el Señor nos ha dado. Aleluya, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. La versión 60 dice, los selló. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¡Aleluya! Tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Y Satanás no nos puede apartar de lo que Dios nos ha dado, sus promesas.
En su bondad el Señor también nos ha dado armas espirituales. En Efesios 6, del 10 al 18, ¿cierto? Aparecen descritas las armas espirituales que tenemos como cristianos, la armadura del Señor, ¿cierto? El entender que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás mismo y todos sus secuaces. El ser diligentes en la oración, el permanecer en la fe, el actuar en justicia, el recordar continuamente que Él nos ha salvado, el tomar la espada de la palabra de Dios en nuestra mano. Esas son nuestras armas en contra de Satanás. El diablo puede atacarnos muchas cosas, pero si nos mantenemos vestidos con la armadura de Dios, la batalla será mucho más fácil. Porque la victoria es de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces conozcamos y entendamos, reconozcamos a nuestro enemigo cuando se acerca. Porque no te va a dejar tranquilo. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Dice así: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Oye, no ignores las maquinaciones del diablo. No vivas tu vida de cristiano como pajaritos. Hay un enemigo que nos quiere comer con zapatos. Hay un enemigo que quiere arrancarte del cuerpo de Cristo. Hay un enemigo que quiere que dudes de las promesas del Señor. Lo que es más importante, debemos saber dónde está nuestra fortaleza y nuestra defensa. ¿Dónde está nuestra fortaleza y nuestra defensa? El libro de Hebreos nos habla acerca de ello. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Quién es nuestra fortaleza y quién es nuestro defensor? Jesucristo el Señor. Aleluya. Él es el único que puede destruir realmente las obras del diablo. Y para eso vino. Entonces, para vencer a Satanás debemos obedecer fielmente a la palabra de Dios. Alejarnos del pecado, pues. Recibir el apoyo de otros creyentes. Aleluya. ¿Qué está haciendo Satanás en tu contra hoy día? ¿Qué has podido identificar que está trabajando en contra de ti? Y por último, el último yo he venido, que es muy cortito, que nos va a dar el sello. Es una promesa. Gracias, Señor. Apocalipsis 22:12. Número 10, una promesa. He aquí yo vengo pronto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¡Aleluya! Gloria al Señor, porque Él viene pronto, porque yo he venido, está allí, punzante, está latente. Veremos al Hijo del Rey, aleluya, al Hijo de Dios viniendo como Rey. Él dice, yo vengo pronto. Y no está hablando de un día específico. Él lo que quiere que entendamos es que ese yo vengo pronto significa que viene cuando no lo esperamos. Que viene de forma repentina. Aleluya.
Gloria al Señor. Jesucristo volverá. Esperamos esa segunda venida. Aleluya. Entendamos que la segunda venida de Cristo está compuesta de dos fases. La primera es el arrebatamiento. En Juan 14, del 1 al 3, Él habló y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo vendré y los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya. Ahí estaba hablando del arrebatamiento. Y la segunda parte es su venida en gloria, cuando vendrá para juzgar al mundo y a reinar, como aprendíamos la semana pasada. Él dice: yo vengo pronto, es decir, esto va a ser repentino. Mi galardón, dice, vengo con mi galardón, vengo con mi recompensa. Y esa recompensa, y atención, puede ser positiva o negativa. A cada uno dice que nos dará de acuerdo a nuestra obra. ¿Qué obras ha producido tu fe? ¿Qué obras ha producido tu fe desde que conociste al Señor? Esas obras de tu fe van a ser evaluadas. De acuerdo a esas obras de fe va a ser tu recompensa. Mira, al final de la Biblia, porque esto está en el capítulo 22 del Apocalipsis, es el final de la Biblia. El Señor nos anima con esta palabra y nos hace notar la urgencia que Él tiene, el deseo que tiene de volver, la urgencia que tiene de venir ya a completar toda la obra de su Padre. Él siempre actúa teniendo en mente los mejores intereses de todos nosotros. Y por eso la Biblia nos dice que Él es paciente. ¿Por qué? Porque quiere que todos se arrepientan. O sea, Él quiere venir y dice: yo quiero ir, pero sujeta su impaciencia, sujeta su deseo, porque todavía hay muchos que deben conocerlo. Segunda de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aleluya. Pero Él está ansioso por venir. Y finalmente traer esa paz. Y traer y establecer su reino en la tierra. Aleluya. Mire, con esto vamos a terminar. Apocalipsis 22:12, en una versión distinta que se llama El Mensaje, dice lo siguiente. Dice: sí, estoy en camino. Estaré ahí pronto. Traigo mi nómina conmigo. Pagaré a todas las personas en su totalidad por el trabajo de su vida. ¿Qué es una nómina? Es una lista de los nombres de las personas que están en la plantilla de una empresa o entidad pública y cobran un sueldo por ella. Él tiene clarito los que hemos trabajado por su reino. Él viene con la nómina, viene con el registro, nombre y apellido de los que trabajaron en el reino, haciendo poco o haciendo mucho. La recompensa la tendrán. Aleluya. Y también es la cantidad de dinero que recibe regularmente una persona por el trabajo realizado. Él nos va a pagar. Amén. Él nos va a pagar y no necesitaría hacerlo. Yo no le cobraría al Señor si ha hecho tanto por mí. Y sin embargo Él dice: no, yo soy justo, te voy a pagar por tu labor. Jesucristo viene. Él viene pronto. Si se ha tardado es solamente por paciencia de amor.
para que otros y muchos más puedan conocerlo. ¿Podemos ayudar al Señor? Claro que sí. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que hablamos las buenas nuevas de salvación, estamos apurando su venida. Lo estamos ayudando. Iglesia, el Señor te dice, necesito que me ayudes. Porque Él quiere venir, pero no quiere que ninguno se vaya sin la oportunidad de haber escuchado de su amor. ¿Quiénes somos la boca de Cristo en esta tierra? Nosotros. Sobre nosotros cae esta responsabilidad. Cristo dice, yo vengo pronto y vengo para pagar, vengo para darles lo que ustedes merecen. Si hemos trabajado por reino, si hemos sido fieles, tendremos un galardón de vida. Pero si fuimos inconstantes, si nos dio lo mismo que el mundo se fuera a la porquería, si nos dio lo mismo hablar de Cristo, también recibiremos lo que es justo. Y nadie va a poder pararse frente a Dios y decirle, ay, ¿por qué no me pagas bien? No todo el que me diga Señor, Señor, tendrá parte en mi reino, dijo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a activar esta palabra entonces. Les voy a pedir que las sillitas que están al medio las puedan hacer hacia el costado. Amén. Aleluya. Para que quede un espacio al medio. Gloria al Señor. Alabado sea su santo nombre. Esta serie ha tenido propósitos importantísimos en nuestra vida. Aleluya. Somos un cuerpo de Cristo. Hay un propósito que debemos cumplir. Es el tiempo que la iglesia del Señor cumpla el propósito por el cual fue fundada. Es el tiempo en que debemos rendirnos delante del Señor. Mire, hemos aprendido acerca de lo yo he venido de Cristo. Y Él vino para traernos libertad. Él vino para salvarnos y no para condenarnos. Vino para